Es la cosa ahí. Mm, ¿Cuál 0.05? Que Eh, dice cuál es la duración en horas excedida por el 95% de los láseres. ajá. Sí, eso es un 0.95. No sé si te refieres a esto. Sí, me refiero a que no hay que trabajar con el 0,95, sino con el complemento. Ah, ok. Ah, ok, ok. Porque hay cierta duración que excede, o sea, el 95% excede a esa duración. Ah, ok. No, pensé que me estaban como preguntando como excedida por, o sea, como todo lo que está antes en la gráfica esa de la campana de Gauss. Pensé que era como todo lo que estaba antes, por eso puse como el menor. Por eso pensé que era como 95, pero no ya. Y, profe, y digamos, si no se nos llegara a presentar un caso así, bueno, en el caso de que fuera, suponiendo que fuera con el 0.95, con estos dos valores, ahí, pues, ¿qué? Pues porque ahí los dos se, pues se acercan lo mismo y pues digamos da diferente, así todo lo con cada uno. Entonces, pues en ese caso, ¿qué haríamos? Sí, correcto. En realidad lo que uno debe hacer ahí es, como están a la misma distancia, debería ser un promedio. Eso justo lo vamos a ver pues un poquito más adelante, como para usarlo en inferencia. Pero sí, o sea, en general, como eso no tiene todos los valores, pues uno escoge el más cercano. Ah, Cuando están listo. así a la misma distancia, debería hacerse como un promedio. Con eso uno garantiza que de hecho es el punto que está justo en la mitad. Ah, ok, listo, Aunque profe. bueno, creo que eso pues igual como lo he nombrado, no sé, no recuerdo con cuál de los dos lo solucioné o si hice el promedio. Listo, profe, gracias. Y la otra duda era del 10, que nos dice probabilidad de que en un día se vendan entre 13 y 31. Entonces, pues bueno, yo hice esto, pero me dio este menos 12.02, entonces eso está re mal, no sé por qué, pues porque ese valor no aparece en la tabla. Entonces, no sé, pues ahí que pudo haber quedado mal. En una tienda de periódicos se supone que el número de ventas diarias se distribuye normalmente con media 30 y varianza 2. No, está bien. Pero, ¿cómo sería acá, profe, con el 12 punto? Pues porque los valores de la tabla llegan como hasta 3 punto algo, o menos 3 punto algo, pero 12. Correcto. Pero eso lo habíamos mencionado analizando el comportamiento de la tabla. Dijimos que la normal está entre menos 3,49 y 3,49. Entonces, cualquier cosa que se salga por la derecha, por los positivos, su probabilidad tiende a uno. Y cuando se sale por los negativos, es decir, hacia la izquierda, su probabilidad se acerca cada vez más al cero. Entonces, la probabilidad para ese menos 12,02 muy seguramente es algo como 0,000000, que lo consideramos irrelevante y lo tomamos como cero. Ah, listo, profe. O sea, si es negativo, se aproxima a cero. Y si es positivo, hasta uno, ¿sí? Correcto. Ajá. Listo. No, no lo tenía anotado, profe. Muchas gracias. Lo voy a anotar entonces. Listo, gracias. No, eran esas dos cosas. Listo, pues. Bueno, empezamos. Con gusto. Hola, profe, ¿qué tal? De nuevo yo. Hola. Tengo algunas dudas. Sí. Es respecto al taller 8, la primera, en el tercer punto. Sí. Taller 8. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? ¿Sí? Bien bajito, pero sí. Ah, ok, profe. Entonces me va a acercar un poquito más. Ok. Listo, ahí estoy viendo. El de la besatón. Sí, profe, el de la desatón. Ok. La duda que tengo, profe, es que en la segunda pregunta, cuando dice a cuántas personas esperaría tener que acercarse, bueno, primero, pues yo pensé que esa era una, ¿cómo se llama? Binomial, si no estoy mal, pero ya ah, no, no, geométrica, perdón, Sí, geométrica. es geométrica porque el objetivo es parar cuando obtiene el primer éxito, es decir, la primera persona que le acepta el beso. Ujú. Entonces mi duda era, cuando miré ya la segunda pregunta, la que decía que era cuántas personas esperaría tener que acercarse hasta que por fin alguna acepte su beso, eh, pues bueno, miré con lo de punto 2 la probabilidad de punto 2 que era lo mismo que un quinto, así que entendí como de cada cinco personas que están,
uno aceptará el beso. Pero la duda que me surgió fue, si eso es así, entonces, ¿por qué cuando uno tiene la función de probabilidad geométrica para este punto con x igual a 5 no da algo cercano a uno? O sea, me explico, como, ¿por qué la probabilidad de x igual a 5 si x cuenta el número de personas a las que se debe acercar con la intención de besar hasta que uno acepte cuando x es igual a 5, porque no daría como algo muy cercano a 1? Si en teoría, pues, la probabilidad de punto 2 me dice que de cada 5 personas uno lo aceptará. Más o menos, no sé si me hago entender hacia dónde va mi duda. Pero... Sí, pero lo que sucede es que acá se está preguntando es como por el valor esperado, como cuando hacíamos jueguitos, como cuál es la fortuna esperada, cosas así. Que básicamente lo que estamos preguntando es en promedio como cuántos intentos se debe realizar. Como si, de nuevo, si pudiese hacer eso muchas veces y parar siempre que le digan que sí por primera vez, si usted después hace el promedio, eso es el valor esperado. Y es lo que se pregunta ahí. ¿Cuántas personas esperaría? Es decir, ¿cuál es el valor esperado de esa variable? Que para la geométrica es 1/p. Entonces, pues efectivamente le va a quedar 1/0,2 y eso le da 5, ¿sí? Pero ok. es en promedio. O Ok, sea, no se capto. trata de realizar el experimento una vez, sino de poder hacerlo muchas veces y ver qué sucede en promedio. Ok, profe. Y perdón, entonces, bueno, ya me quedó claro cómo se resolvía ese punto así, pero entonces me surgía una duda, si me hablan que hay una, no sé si ya me la responde, no entendí bien, pero si me hablan que hay una probabilidad de punto 2 de que la persona acepte el beso, o sea, una de cada 5, eso me dice que cuando haga el experimento muchas veces, en teoría, cuando esa persona se acerque a la quinta, pues va a aceptar el beso, o porque cuando yo reemplazo x igual a 5 pues no me da algo cercano a 1 si la probabilidad es punto 2. No, pero es que, o sea, no se trata de encontrar una probabilidad. O sea, básicamente usted lo que hace es hacer el experimento, ir preguntando a ver quién se va a dejar besar, pues. Puede que la primera vez que lo intenta fue la segunda persona. La segunda vez que usted lo intenta fue la persona número 20. La tercera vez que lo intenta fue la 50. La cuarta vez fue la persona 8. Si usted hace el promedio de esos resultados, si lo pudiese hacer de nuevo infinitamente, ese promedio le va a dar 5. Es decir, a grandes rasgos, si pudiera usted hacer eso muchas veces, lo que se esperaría de este experimento es que en promedio tenga que preguntárselo o proponérselo a 5 personas. Pero no quiere decir que la probabilidad de x igual a 5 sea la más grande de todas. Ok, entiendo, profe. Ya, muchas gracias, más claro. Porque es que, o sea, de hecho, para este ejercicio el promedio pues da 5, da un entero, pero en general no sucede así. Si ustedes miran los ejemplos, el valor esperado ni siquiera tiene que ser uno de los valores que se podía ganar, como 10.000, 5.000, 0, menos 2.000. Es un promedio de todas las posibilidades de jugar y jugar muchas veces. Entonces acá coincidencialmente da 5, pero puede haber sido 5,3 porque es un promedio. Ok, perfecto, profe. Y la otra pregunta que tengo es respecto al punto 1 del taller 8. Ok. O sea, bueno, primero la embarré. Bueno, al final supe como que era una hipergeométrica, si no estoy mal. Sí. Pero pues al principio pensé que era una binomial y pues me di cuenta que no, fue porque no me da la respuesta, pero quería saber cómo tal vez porque no podía cumplir los requisitos de que no fuera una binomial, esa primera. Es que para la binomial se necesita realizar intentos y que el intento siempre resulte en un éxito o un fracaso. Son intentos idénticos e independientes, mientras que la hipergeométrica
Se trata de tener como una población grande y un subconjunto que tiene cierta característica especial. Como en este caso, los especiales son las 10 fábricas que están operando sin cumplir los reglamentos. Y a mí lo que me interesa es tomar una muestra y ver de esa muestra cuántas encuentro que no, eh, que no estén cumpliendo los reglamentos. Ok, profe, pero uno no puede asumir que los intentos fuera como cada intento ir a visitar una de esas fábricas hasta que se cumplieran 5 intentos, como por las 5 fábricas, porque más o menos así asumir los intentos por ese lado, pero no sé, pues entonces ahí como en que la flaqueé. Eh, Bueno, entonces, además la otra forma de identificar aquí pues que no es una binomial es que usted no tiene una probabilidad de éxito. Entonces puede que usted tome esos 5 como los 5 intentos, pero no tiene la probabilidad de éxito. Como cuál es la probabilidad de que alguna de esas esté, pues operando fuera de los reglamentos o algo así. Yo asumí que la probabilidad de éxito era como 10/25. No sé por qué eso que asumí está mal, profe. ¿Cómo lo asumí? ¿Qué error tengo ahí? O sea, bueno, 10 de las que tenían Ok. respetando los reglamentos del total de las 25 fábricas. Es que yo creo que ahí lo que no va a funcionar es que pues la binomial es bastante estricta en el hecho de que tiene que hacer n intentos, todos igualitos, y que la probabilidad de éxito debe ser la misma para todos. No sé, entiendo cómo ahí no sería la misma probabilidad de éxito para todos. Eso es, digamos, lo que no entiendo bien, profe. Yo asumí, no, pues debe ser 10/25. Sí, yo creo que lo que pasa es que ahí no hay como esa garantía de que esas 5 que usted va a revisar tengan la misma probabilidad 10/25 de estar funcionando o no. Como por lo que ya saqué una muestra de esos 25 aparte o algo así. Sí, Ok, ok, gracias, profe. sí, creo que va a haber un problema ahí en que no hay garantías de que esa probabilidad sea la misma para todos. Entonces sí, pues, siempre que se trate de tomar una muestra y de que hay un subconjunto con alguna característica, esa es hipergeométrica. Profe, perdón, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Es con respecto al punto 4 también del taller 8. Es que me pasó algo parecido a lo que a Leider le pasó con el primero, pero pues con el cuarto. Entonces yo inicialmente pues dije como no, de pronto es una binomial, porque pues el hecho de que esté ocupado yo lo tomé como pues éxito y desocupado fracaso, o bueno, viceversa. Ok. Pero me dio una cosa de 1 por 10 a la -20 y pues obviamente eso no es. Y luego pensé que de pronto era hipergeométrica, pero pues como que la muestra debería ser igual a la n mayúscula. Y la verdad no supe cómo analizar eso. No, pero el 4 sí es binomial. ¿Así? ¿Sí? Tienes 20 intentos, cada intento con probabilidad de éxito de 0,9. Lo que hay que tener en cuenta es que, pues, la información que se está dando, ¿no? La probabilidad de que esté ocupado es 0,9. Entonces, cuando uno quiere, por ejemplo, la probabilidad de encontrar al menos uno desocupado, pues hay que trabajar con la otra. Profe, y en ese caso pues yo hice como probabilidad de x igual a 0. Ahí no estaría bien. O tendría que trabajar con el 0.1. Es mucho más fácil trabajar con el 0,1. Bueno, lo que pasa es que una pregunta es sobre desocupados y la otra sobre ocupados. Entonces, en uno es más fácil trabajar con el 0,1 y en la otra con el 0,9. Ah, ok. Vale, gracias, profe. ¿Alguna otra duda, pregunta? Un momento, un momento.
creo que sí va a quedar para todo el fin de semana y le voy a, pues no le voy a poner la restricción del tiempo. Pues en general está hecho para que lo resuelvan en 2 horas. No deberían gastarse más de eso. Pero pues, Profe, una pregunta, ¿y cuántos puntos van a hacer? uy, aún no lo tengo claro. Pues cosas que tienen que salir fijas es la normal. Eh, sí o sí tiene que salir alguna otra distribución, es decir, alguna de las discretas. Podría ser un ejercicio de Poisson, de hipergeométrica o de binomial. Eh, sí o sí tiene que salir la regla de Bayes. No sé, y otros 2 ejercicios, de pronto probabilidad condicional o alguna probabilidad calculada con favorables sobre posibles, cosas así. En general, el tema fuerte debería ir desde Bayes en adelante. Bueno, variables aleatorias, valor esperado, algún jueguito. Vale, profe, gracias. No, lo voy a poner para que quede o de seleccionar la respuesta o de escribir la respuesta. Para que no tenga que enviar procedimiento ni nada de eso. Profe, perdón, en su último no le entendí bien. O sea, ¿va a estar las dos o se refería que aún está pensando cuál de las dos? Perdón, no le entendí bien. Sí, estoy viendo cuál. Pues igual no hay problema si están las dos, tampoco. El objetivo es que Google Forms califique fácil, ya sea con ABCD o comprobando si la respuesta numérica está bien o no. Pues es que básicamente el tiempo que me voy a ahorrar calificando es el tiempo que voy a gastar subiendo eso, de tal manera que yo subo la pregunta con las posibles opciones de una vez. Entonces me toca... eh, no, Google Forms califica las abiertas, siempre y cuando pues sea como en el quiz, ¿no? Que solamente pongan la respuesta. Y lo único que yo puedo hacer es como poner las dos opciones ya con punto o coma para los que generalmente tienen problemas ahí. Profe, perdón, tengo una duda. Es Señor. acerca de las variables, de las funciones de densidad para variables aleatorias continuas. Ajá. O sea, ¿cómo es el espacio, cómo muestra de esas variables aleatorias continuas? O sea, su dominio. Por ejemplo, en el caso cuando hayamos un ejercicio de los televisores, o en el caso de los tornillos, es el mismo conjunto de televisores en específico el que se está hablando, o en el caso del ejercicio de los tornillos, el mismo de los tornillos es como que se coge cualquier tornillo, la variable aleatoria me mide cuál es el largo, que es Ajá. el ejercicio, y me lo mide ya. Ese sería como el espacio muestral, lo que me refiero en esos dos ejemplos. Sí, es como analizar la variable normalita como longitud, entonces pues tiene esas infinitas posibilidades. Pero solo me hará, aunque pues no sé si lo entiendo bien, porque también tenían como esa duda, digamos, aunque tiene infinitas posibilidades, por lo que la variable longitud es continua, al final solo me dará unas longitudes determinadas, ¿sí? De lo que yo esté midiendo en el caso de tornillos o algo así. Así que por eso tenía la duda. Era más como lo hacíamos al principio del curso, que yo bueno, lo entendía como, aunque podíamos tener una variable que pues fuera continua, pues simplemente a uno le daban resultados, digamos, específicos, no sé si decirlo discretos, pero más como, pues, de nuevo con el caso del tornillo, yo cojo el tornillo 1, mide tanto, registro el dato, cojo el tornillo 2, mide tanto, registro el dato. Así que ahí tenía como esa duda. Al final, si es como así, o sea, sería un poco más discreto o no es tanto así, ese no es el espacio muestral. Eh, no sé si le entiendo muy bien la pregunta. Disculpe, no suele pasar.
Digamos, porque, o sea, porque es continuo si uno registra datos en específico. Si uno tuviera de nuevo con el caso de los tornillos, una caja de tornillos y quiero tener una variable aleatoria que me mida la longitud de estos, pues no sé, coger el tornillo uno, registro el dato, coger el tornillo 2, registro el dato. Y así, aunque la variable yo entiendo que es continua, ser longitud, pues los datos en sí van a ser concretos, digamos, específicos. Digamos, la variable no se moverá entre todos esos posibles resultados infinitos, sino solo se le hará determinados resultados, ¿no? No sé si en esa parte me hago entender. Pero son infinitos, ¿no? Son infinitas posibilidades. Es que estoy pensando cómo decirlo. Pero bueno, para pues también simplificar un poquito lo que pregunto, entonces el espacio muestral serían como esos tornillos, ¿sí? Los tornillos que yo cojo. A cada tornillo le asigno una longitud y el espacio Sí, muestral serían esos, ¿sí? sí. Ah, ok. Ah, listo, profe. Y pues, bueno, ahí voy pensando el resto si algo entonces, de lo que le comentaba. Gracias, profe. Listo. Otra pregunta corta, profe. Cuando uno haya desviación estándar y todo eso, ¿es lo mismo una desviación estándar continua? También es una medida de qué tan alejados están los datos de su medio, ¿sí? ¿De qué tan dispersos son? Ajá, respecto a su promedio? Listo, profe. Y cuando uno está hallando de varianza, bueno, desviación estándar, digamos, ¿se habla de poblacional o muestral? Es que en las respuestas que nos dio y que está el signo de desviación estándar poblacional, digamos, para ¿En los ejercicios de probabilidad? sí, profe, en la Ah, respuesta. no, lo que pasa es que ahí la sigma, esa sí es notación, digamos como ahí no se habla de poblaciones o de muestras. O sea, o bueno, sí, digamos es como la población pues de los tornillos. No es como en la primer parte descriptiva que se hacía la distinción pues porque había como datos puntuales. Esto es como una variable aleatoria que modela a la población de los tornillos. Entonces, por eso la notación que se suele usar es la poblacional. Pero en probabilidad en realidad uno no está tomando muestras, pues salvo como en la hipergeométrica y eso, pero de resto no. Ah, ok, perfecto. Gracias, profe. Profe, una última pregunta, perdón. ¿Mm? Es que me quedé pensando en lo que te preguntaba sobre el punto 8 del 95%, porque dice excedida por. ¿Ese excedida por no sería lo que está antes? O sea, es que yo lo entiendo como lo que está antes. O sea, lo que me refiero es como que si nos están preguntando lo que está después, no debería decir como que excede al 95% o algo así. Es que ahí me confundí, perdón. Ya, lo leemos otra vez. Ta, 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 ta. El 8. ¿Cuál es la duración en horas excedida por el 95% de los láseres? ¿Sí, no? O sea, estamos buscando esta duración que es excedida por el 95. Quiere decir que aquí arriba de esta está el 95. El 95% de los láseres pasan a ese valor C. Esta duración está excedida por 95%. Listo, profe. Gracias. Vale. Bueno, el hecho es que esa es la razón por la cual pues, hay que trabajar aquí a la izquierda para la normal, no con el 0,95, sino con el 0,05.
Profe, una última pregunta también, con lo que dice Angie, perdón. Hacia la izquierda, con lo que había preguntado Angie, tiende a cero, fue lo que había dicho, profe, y hacia la derecha, vámonos, que no falta nada. Las probabilidades en la tabla, sí, O sea, cuando Angie le dio, creo que era como -12, algo así, hacia el menos era que tendía a cero y hacia el más a uno, sí. correcto. Ok, gracias. Sí, porque tenemos en la normal, pues este valor de aquí, la mitad, es el cero. Y los valores de esa probabilidad son el área bajo la curva. Entonces, pues acá la tabla tiene el -3,49. Y cuando ustedes se van alejando más y más y más y más, por acá en el -12, ya el área bajo la curva es muy, muy, muy chiquitica. Por eso cuando los valores son negativos, esto tiende a cero. Pero cuando los valores son grandes y positivos, yo miro el área bajo la curva, que es todo lo que esté hacia la izquierda. Entonces ahí sí ya la probabilidad es mucha, ya es cercana al 1. Siempre es mirando lo que hay hacia la izquierda. Ok, entiendo. Entonces cuando son positivos es grande el área. Cuando son negativos es poquita el área. Tengan en cuenta que el valor de la mitad es el cero. Bueno, entonces, con gusto. Vamos a continuar, voy a escribir la segunda condición. Es una condición con la cual pues no se trabaja mucho acá, pero también es bastante importante a la hora de escoger un estimador. El estimador debe ser el más eficiente de los estimadores. Además de ser insesgado, tiene que ser eficiente. Y no solo eficiente, es el más eficiente de todos los que puedo encontrar. Y la definición, pues básicamente formal, es la siguiente. Si teta 1 gorrito y teta sub 2 gorrito son estimadores, del parámetro teta y la varianza de teta 1 gorro es menor que la varianza de teta 2 gorro, se dice que teta 1 gorrito es más eficiente que teta 2. Entonces, para escribirlo pues en otras palabras, es decir, el mejor estimador es aquel que es insesgado y tiene la menor varianza. De nuevo, pues no vamos a hacer aquí como pues demostraciones ni nada de eso. Como recordéis ahí lo que charlamos la clase pasada, el mejor estimador para mu se determinó que es x barra, el mejor estimador de sigma cuadrado es s cuadrado, y el mejor estimador de una proporción p es p gorrito, que es lo que nosotros conocemos como x sobre n. Es decir, éxitos sobre intentos.
Y con esos tres es que vamos a hacer pues todo lo que hay en este curso de inferencia. Mira aquí una cosita que creo que alcanzamos ahí a mencionar la clase pasada. Los estadísticos, si recuerdan, pues son valores que puedo encontrar con información de la muestra. Entonces, habíamos dicho que los estadísticos cambian o varían dependiendo de la muestra. Bueno, de la muestra que se tome. Es decir, son variables aleatorias. Y por lo tanto, es posible asociar a ellas alguna distribución de probabilidad. Entonces ya habíamos mencionado eso, que eran variables aleatorias, para decir pues que tenía sentido encontrarle su valor esperado y acá pues su varianza. Pero además de eso, pues tiene sentido encontrarle su distribución de probabilidad. Estas distribuciones se llaman naturalmente distribuciones muestrales. Vamos a hacer un ejemplo sobre esto. Para también mostrarles una cosa bien importante. Vamos a hacer un ejemplo bien sencillo. Considere la población formada por los datos 3, 6, 9, 12 y 15. Si se toman muestras de tamaño n igual a 3, encuentre la distribución muestral de la media y de la mediana. Entonces, encontrar la distribución muestral es encontrar la distribución de probabilidad, es decir, hacer la tablita. ¿Qué se necesita? Pues ver cuáles son los posibles valores y cuál es la probabilidad de que tome cada uno de esos valores. Eso pues ya lo hicimos y creo que ya sabemos de qué trata. Entonces, primero pensemos. Tengo pues mi población formada por 5 elementos, 3, 6, 9, 12 y 15, y quiero tomar muestras de tamaño 3. ¿Cuántas muestras vamos a obtener entonces?
Tengo 5 elementos, quiero escoger 3. ¿Cuántas muestras diferentes me van a salir? Correcto. Listo, entonces hagamos ese listado. Entonces, por ejemplo, una muestra es tomar los elementos 3, 6 y 9. Otra sería tomar los elementos 3, 6 y 12. O 3, 6 y 15. Entonces, si quieren, porfa, hagan esa listica y ya comprobamos a ver si nos dan las mismas. Si nos sobra alguna, si nos falta alguna. Bueno, a ver, las voy como poniendo ahí ordenadas. Tres, 9, 12. 3, 9, 15. 3, 12, 15. 6, 9, 12. 6, 9, 15. 6, 12, 15 y 9, 12. 5, 10. Listo. ¿Les dan las mismas? ¿Falta alguna? Perfecto. Como quiero encontrar la distribución muestral de la media y de la mediana, pues vamos a calcular la media y la mediana de cada una de esas muestras. Entonces, bueno, calculemos medianas y medias, es decir, X barra.
Entonces ahí pues van a observar de una vez que la mediana y la media pues son estadísticos. ¿Por qué? Porque me va a dar un valor distinto pues dependiendo de cuál muestra estoy tomando. Entonces, bueno, como yo los ordené, pues calcular la mediana es fácil. Para la primera pues es 6. Para el que sigue también es 6. 6. De 3 9 12, la mediana es 9. Para la mediana es 9. Acá es 12, 9, 9, 12 y 12. Calculemos la media, el promedio para cada una de esas muestras. Listo, para la primera su promedio es 6. De acuerdo. Para 3 6 12 el promedio es 7. 3 6 15, ese conjunto de datos tiene un promedio de 8. ¿Sí es claro para todos lo que estamos haciendo ahí? Entonces, para cada muestra estamos calculando su mediana y su promedio. La mediana, ¿qué es? El valor que esté justo en la mitad cuando mis datos están ordenados de menor a mayor. Y el promedio, pues el que ya conocemos, 3 más 6 más 15 dividido en 3, eso da 8 para este caso. Listo, para 3 9 12 el promedio también es 8. De acuerdo. Para 3 9 15 es 9. Para 3 12 15 el promedio es 10. Nueve. De acuerdo, este tiene un promedio de 10, un promedio de 11 y un promedio de 12. Entonces, la distribución muestral es la misma función de probabilidad o la distribución de probabilidad que nosotros encontramos pues previamente cuando vimos variables aleatorias. Entonces, pues tenemos los posibles valores de la mediana y su probabilidad. Digamos así. Entonces, fíjense, la mediana puede tomar los valores 6, 9 y 12 Profe, qué pena, ¿para qué es que se hace esa tabla? para encontrar la distribución. O sea, esto que estamos encontrando se llama la distribución muestral. Es decir, cuáles son los posibles valores que toma la mediana y cuál es la probabilidad de que tome esos valores. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que al tomar una muestra de tamaño 3, la mediana sea 6? Correcto. 3 sobre 10. Entonces, de las 10 posibles medianas, de los 10 resultados que encontramos, 3 de ellos tienen como resultado 6.
¿Cuál es la probabilidad de que la mediana sea 9? Cuatro sobre 10. ¿Y cuál es la probabilidad de que la mediana sea 12? Listo. Esa tablita es la distribución muestral o la función de probabilidad de la mediana. Por favor, hagamos la distribución muestral de la media o promedio. Entonces, misma idea, los posibles valores de X barra y la probabilidad de obtener ese valor. Los voy a poner en orden. 6, 7. ¿Cuál es la probabilidad de que el promedio sea 6? ¿1 sobre 10 o 0,1? Probabilidad de que el promedio sea 7. Ok, bueno, entonces ahí ya está el resumen. 1 sobre 10, 1 sobre 10, 2 sobre 10, 2 sobre 10, 2 sobre 10, 1 sobre 10 y 1 sobre 10. Listo. Esa es la distribución muestral del promedio o la función de probabilidad. Y acá es donde viene el ejercicio que quiero llegar para que vean por qué la importancia de esto. Por favor, hagamos una gráfica de X barra versus la probabilidad. Sí, o sea, la tablita en general es una función de probabilidad o la distribución de probabilidad. Pero pues cuando la estamos haciendo para estadísticos, le cambiamos el nombre y le ponemos distribución muestral, pero es el mismo objetivo. Sí, generalmente lo hacíamos para ganancias, para número de, no sé, de cosas defectuosas, cosas así. Cuando ya lo usamos en inferencia para hacer estimaciones, es decir, basada en estadísticos, pues le ponemos distribución muestral. Pues es el nombre que se usa. Cambiar esto aquí en position.
Listo, esos son los posibles valores de X barra. Y de probabilidades tenemos, voy a poner por acá 0,1 o un décimo y 0,2. En este punto, pues la gráfica será como un diagrama de dispersión. Entonces, para el 6, probabilidad 0,1, un puntico. Para el 7, 0,1. Para el 8, 0,2. Para el 9, 0,2. Para el 10, 0,2. Para el 11, 0,1. Y para el 12, 0,1. ¿Qué notan ahí? Correcto, es simétrica. Y lo que dice Laura es lo más importante, básicamente en este curso y en la estadística en general. Bueno, una de las cosas bien importantes que hay en estadística. Acá lo hicimos con una población muy pequeñita, con una muestra de tamaño 3, una muestra bien pequeñita, y de una vez empezamos a observar que el comportamiento que tiene el promedio tiende a ser el de una distribución normal. Obviamente, pues con una población más grande, muestra más grande, se observaría mejor la curva, pero nos basta con 5 y una muestra de tamaño 3 para empezar a observar, digamos, ese comportamiento. Entonces, ¿por qué es importante? Porque en general a mí me interesa hacer estimaciones sobre promedios, el salario promedio, la edad promedio, el gasto promedio. ¿Y qué me dice este resultado? Me está diciendo, ojo, el promedio tiene distribución normal. Eso tiene nombre propio. Tomen este ejercicio como la demostración. La idea era que pues lo pudieran observar, notar ahí un poquito. Y ahora sí escribamos el teorema. Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué solo graficamos el promedio del... Perdón. Sí. O sea, ¿por qué solo hicimos esa tabla y no hicimos también la de con los datos de arriba, la de la... ¿La de la mediana? Sí, señor. No, o sea, en general uno puede tener cualquier estadístico. La mediana, la moda, el promedio, una sumatoria, una productoria, la fórmula que a usted se le ocurra. ¿Sí? Y a cualquiera de esas le debería poder encontrar su tablita. Lo que es curioso es que se comprobó que el promedio tiene distribución normal. La mediana no. Digamos que en ese caso son tres valorcitos, también se ve como una simetría, pero en general no es una distribución normal. El promedio sí. Entonces, pues por eso fue que solamente grafiqué aquí como la del promedio para que sea como la introducción al siguiente teorema. Sí. Bueno, entonces, tenemos nuestro propio TLC. Teorema del límite central.
Y si así. Muestras aleatorias de tamaño n se toman de una población con media, voy a dejar un espacio ahí para poner el mu, y desviación, si muestras aleatorias de tamaño n se toman de una población con media mu y desviación sigma, entonces cuando n es grande, la distribución de la media muestral, alias x barra, es aproximadamente normal con media, un espacio y desviación. Entonces, este teorema no solo me garantiza que voy a estar en la distribución normal, sino además me va a dar los parámetros. Y tengo media mu y desviación estándar sigma sobre raíz de n. Entonces, la población y la muestra, entre comillas, tienen el mismo promedio y una desviación similar. Si la desviación para la población es sigma, para la muestra es sigma sobre raíz de n. Y el promedio sí lo comparten tal cual. Bueno, el requisito para que haya pues esta garantía es que n sea grande. Cuando se hace la demostración del teorema del límite central, pues grande quiere decir n tendiendo a infinito. Sin embargo, pues ahorita que lo hicimos, para tamaño 3 ya se empieza a observar eso. Entonces, una nota respecto a esto. Si la población es normal, la distribución de la media muestral será normal para cualquier tamaño de muestra. Si la población es no normal, se requiere de un tamaño de muestra de al menos n igual a 30 para garantizar la aproximación a la normal. Entonces, de nuevo, la demostración se hace cuando n tiende a infinito. Sin embargo, se ha podido pues comprobar que con muestras de 30 o más ya empieza a haber una aproximación bastante buena. Entonces, en muchos textos, muchos estadísticos han adoptado ese pues criterio, si se dice así. Entonces, si logran conseguir muestras de tamaño 30, 31, 32, de ahí en adelante, la aproximación a la normal ya es buena. Entonces, pues tendremos que analizar también qué sucederá cuando las muestras que tomo son pequeñitas.
Pero en general, para 30 o más, ya la aproximación a la distribución normal es bastante buena. Que los datos de la población siguen una distribución normal. Profe, cuando dice que siguen una distribución normal, es que tiene una función de densidad normal. Correcto. Ok, gracias. Sí, como que el modelo para esa población es la distribución normal. Entonces tenemos esos dos casos. Es posible que mi punto de partida sea una población con distribución normal de la cual voy a tomar una muestra. Lo que esta nota dice es, si usted parte de una normal y toma muestras, no importa de qué tamaño sean, siempre esa muestra sigue siendo normal. Pero cuando se parta de cualquier otra, por ejemplo, con distribución, no sé, exponencial, uniforme, eh, binomial, lo que sea, ahí no hay garantía de llegar a la normal, salvo que la muestra sea suficientemente grande. Cualquier cosa que usted coja de una normal sigue siendo normal. Pero si su punto de partida es otra, necesita al menos 30 para garantizar la aproximación a la normal. O sea, para que ese estadístico también tenga una función de probabilidad normal. Correcto. Entonces, lo fuerte de este teorema es que no importa a usted de dónde esté partiendo. X barra siempre va a tener distribución normal. En algunos casos, pues el tamaño importa y en los otros no, pero pues la idea es que siempre X barra va a ser una normal. Listo. Antes de hacer un ejemplo, recuerden que siempre estamos tomando, recordéis, siempre cuando estamos estandarizando, es decir, llegando a la distribución normal estándar, calculamos una z que se obtiene como valor menos promedio sobre la desviación. Entonces ahora sí el ejemplo. ¿Qué era qué? La variable aleatoria que tiene distribución normal estándar, es decir, de media 0 y varianza 1. Porque claramente, como estamos en una normal, pues el objetivo será trabajar con esa normal, calcular probabilidades de la normal, y pues solamente tenemos una tablita, es decir, que siempre sí o sí vamos a tener que buscar la z. Entonces, ejemplo. La duración de cierta enfermedad es en promedio de 8 años con desviación de 4 años. Si se escogen al azar los registros médicos de 50 pacientes, ¿cuál es la probabilidad de que la duración promedio de la enfermedad en ellos haya sido superior a 7 años? Bueno, entonces, pues, ¿qué estamos asumiendo acá? Que conocemos cuál es el promedio y la desviación para toda la población. Vamos a tomar una muestra de 50 y ahora me pregunto qué sucede en particular para esos 50.
¿Cómo se identifica esto? Pues siempre la pregunta será relacionada con probabilidad y siempre se pregunta por la probabilidad de un promedio, en este caso de la duración promedio. Es decir, que la pregunta siempre está relacionada con la probabilidad de que X barra, la duración promedio, en este caso sea superior a 7 años. Esa es la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el promedio para esos 50, para esa muestra, sea mayor a 7? Entonces, ¿qué harían ahí? ¿Cómo encontramos esa probabilidad? Correcto, entonces el teorema me dice, pues usted no sabe de qué población está partiendo, simplemente sabe que tiene un promedio de 8 y una desviación de 4, no sabe si es normal o no. Lo importante es que estoy tomando una muestra de 50 pacientes, es decir, es un tamaño suficientemente grande, lo cual, por el teorema del límite central, me garantiza que puedo convertir a X barra en una Z. Profe, perdón, ¿uno cómo sabe que esa muestra que estoy tomando es suficientemente grande? Porque, o sea, de nuevo, cuando se hizo la demostración se dice cuando n es grande, es decir, cuando n tiende a infinito. Pero, pues se han hecho ya muchos estudios y se ha comprobado que a partir de 30 la aproximación es buena. Ah, ok, ok, gracias, profe. Vale. Entonces, para un tamaño de 30 o más, pues podemos usar el teorema del límite central sin ningún problema. La aproximación a la normal es eh, es bastante buena. Entonces, esto será exactamente igual a la probabilidad de que z sea mayor que. Entonces tomo el 7, resto el promedio, que es 8, ¿y en qué divido? No. Correcto. Divido en 4, que es la desviación, sobre raíz de 50. Entonces, básicamente lo que el teorema me está diciendo es que X barra es una variable aleatoria con distribución normal de media mu y varianza sigma cuadrado sobre n. O desviación sigma sobre raíz de n, pues sacando ahí la raíz cuadrada de este se obtiene esto. Porque eso es sigma sobre raíz de n. Sí, entonces, la última partecita del teorema, X barra es aproximadamente normal. Entonces me están diciendo, tiene distribución normal y me están dando cuáles son sus parámetros. Me dicen, la media es mu, es decir, la misma de la población, y la desviación me varía un poquito. Es la de la población, pero dividida en la raíz cuadrada del tamaño muestral.
Esa es la varianza. Eso sería la varianza. Pero debemos dividir en la desviación. Sí, sí es claro eso, más o menos, de pronto. Bueno, entonces, pues usando dos decimales, esto será la probabilidad de que una normal estándar sea mayor que menos 1,77. Es decir, esto es 1 menos 0,0384. Y entonces, a ver si estamos de acuerdo, esto es una probabilidad de 0,9616. Profe, disculpa, porque el 1 menos 0,0384. Porque estamos revisando lo que hay a la derecha. Y la tablita funciona a la izquierda. Ah, ok, el complemento. Correcto. Recuerda que para buscar directamente en la tabla de la normal necesito el menor que, o menor o igual. Entonces vimos una de las reglas que dice que cuando es mayor, pues hago 1 menos el valor en tabla. Bueno, ¿se entiende más o menos el teorema del límite central? Es la misma idea de la normal, lo único es que acá hay que tener en cuenta el tamaño de la muestra. ¿Y en qué afecta? Pues en que se divide, digamos, se modifica la desviación en la raíz cuadrada de ese tamaño. El resto es tal cual los ejercicios que hicimos de la normal. Profe, por simple curiosidad, no sé si eso lo veremos más adelante. Hay algún teorema así similar al que estamos viendo, pero no pues para el promedio, sino para otros estadísticos. Sí, vamos a continuación, justo ya, a la distribución muestral de una proporción. Voy a poner de una vez. Distribución muestral de una proporción. Pues sí, digamos que la idea es la misma. O sea, el anterior lo hicimos con un ejemplito para ver que X barra tenía comportamiento normal y resulta
O sea, ya lo vimos para X barra con la gráfica y ahora vamos a hacer el de P gorrito. Resulta que P gorrito también tiene distribución normal. Entonces voy a escribir acá como el resultado y cuáles serían sus parámetros. Es decir, cuál es su promedio y cuál es su desviación, que es lo que necesitamos para calcular probabilidades. Entonces, acá para que lo tengan presente vamos a hablar de P gorrito. Entonces, lo que mencioné previamente, si se toma una muestra de tamaño n, en la cual observamos X éxitos, entonces se usará P gorrito igual a X sobre N, una proporción de las que ya conocemos de toda la vida, como estimador de la verdadera proporción. Vamos a ver como la demostración de los parámetros. Pero pues es también bastante sencilla. Si yo tomo una muestra de tamaño n y voy a contar el número de éxitos, es decir, si tengo n intentos y miro el número de éxitos, ¿qué distribución tenemos? X, el número de éxitos, ¿qué distribución sigue? No sé qué puede repetir de nuevo. Sí, tenemos una muestra, digamos n, de n intentos, y x me cuenta cuántos éxitos hay. Entonces x, visto como variable aleatoria, ¿qué distribución sigue? Una binomial. Correcto. Entonces x es una binomial de parámetros n y p. Es decir, n intentos y una probabilidad de éxito, que es esa proporción, la verdadera proporción. Si x es una binomial np, entonces, si revisan allá lo que vimos hace ratico ya, pues su valor esperado es n por p. Y la varianza de x es n por p por 1 menos p. Pero listo, a mí no me interesa en este momento qué pasa con x, sino qué pasa con p gorrito. Entonces, de tal manera que, ¿cuál es el valor esperado de p gorro? Entonces, bueno, aquí no necesitamos mucha matemática, en realidad la demostración es bastante sencilla. Quiero el valor esperado de P gorrito, pero ya sé que P gorrito se define como X sobre N. Es decir, esto es el mismo valor esperado de X sobre N.
n es una constante y x es la variable aleatoria. Es decir, que esto es lo mismo que 1 sobre n, porque el valor esperado me deja sacar constantes por el valor esperado de x. ¿Y cuánto da eso entonces? Correcto. Esto es 1 sobre n que multiplica a np, es decir, el valor esperado de p gorrito es p. Fíjense, ¿qué quiere decir eso? Que es un sesgado. Exactamente. Es insesgado. Calculemos ahora la varianza, porque pues para la normal necesitamos saber cuál es el promedio y cuál es la varianza. Entonces vamos con la varianza de P gorrito. Eso es la varianza de x sobre n. ¿Recuerdan cómo se comportaba la varianza cuando intento sacar una constante? No estoy seguro si la constante salía al cuadrado. Correcto. Eso está muy bien. Eso quiere decir que sí puedo sacar esa n, pero sale como 1 sobre n al cuadrado por la varianza x. Es decir, esto es 1 sobre n al cuadrado que multiplica a n por p por 1 menos p. Entonces, si están de acuerdo, pues la varianza es p por 1 menos p sobre n. Es decir, de nuevo, el tamaño de la muestra termina afectando a la varianza o a la desviación, tal cual sucede con x barra. Listo, esa es como la demostración. Ahora sí, pues escribamos esto ya como un teorema. Bueno, en el teorema del límite central, que es el teorema para x barra, se tiene la condición de que n sea grande, que hemos dicho pues con 30 o más es suficiente. Aquí la condición es la siguiente, digamos como su equivalente, es decir, que si n por p es mayor que 5 y n por 1 menos p es mayor que 5, entonces p gorrito tiene distribución aproximadamente normal con media p y desviación raíz cuadrada de p por 1 menos p sobre n. Entonces el teorema me dice, tengo distribución normal de nuevo y me dice cuáles son sus parámetros, los que necesito para encontrar probabilidades. Guardo esta y terminamos con un ejemplo.
julio 21. Y sí, la demostración que hicimos nos da cuál es el promedio y cuál es la varianza. Pero pues a fin de cuentas, para el cálculo de probabilidades, con una normal no necesito la varianza, sino la desviación. Entonces, pues simplemente la raíz cuadrada. Profe, una duda. Ahí esa muestra tamaño n, usted comentaba que era como el número de intentos que cuando hablábamos de la distribución binomial, ¿sí? ¿Sí? Ahí es cuando a veces me confunde un poquito como lo de intentos con esa, porque también se habla de intentos como de muestra y la hipergeométrica. Entonces, la diferencia es que como que la hipergeométrica ya nos dice cuántos elementos tienen una característica en especial de una vez. Sí, aquí sí. Y el número de intentos en una binomial es cuántas veces realizo el experimento. Que puede ser toda la muestra al final, ¿sí? En la binomial. Pues, o sea, es que en la binomial no hay como tal ese... En la binomial, la n es el número de intentos. Las veces que yo realizo un experimento exactamente igual. Experimento, pues, idéntico. Intentos idénticos. Repeticiones de ese experimento. Sí, el valor esperado es la misma media de una variable aleatoria. Sí, es que ahí, digamos, lo confundía que decía en esta imagen, si se toma una muestra de tamaño n, en la cual observamos x éxitos. Entonces, por lo de si se toma una muestra de tamaño n, pues lo asocia a un tris más hipergeométrico en su momento. Pero supongo que entonces esa muestra de tamaño n también entonces son los intentos. Número de intentos, ajá. Ok, gracias, profe, muchas gracias. Listo. Esto pues también es bastante sencillo. Entonces, un ejemplito. De acuerdo con el sitio web de, de M&M's, el porcentaje de dulces cafés de un paquete es del 13%. Si se toma al azar un paquete que tiene 55 dulces, ¿cuál es la probabilidad de que el porcentaje de dulces cafés en dicho paquete sea menor al 20%? Eh, pues no sé, de tanto repetir, asumo.
Bueno, entonces muchos problemas a los que se pueden enfrentar que tienen que ver con proporción o porcentajes están justamente en esa relación. Quiero decir que la mayoría de enunciados pues tienen que ver con porcentajes generalmente. Sin embargo, pues el resultado que se conoce no está dado para porcentaje, sino para proporción, entonces pues siempre hay que hacer esa conversión. Entonces, pues para nosotros, P gorrito será la proporción de dulces cafés en la muestra. Pues la muestra para nosotros es ese paquete. Si están de acuerdo, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que esa proporción P gorrito sea menor que 0,20? Listo. De nuevo, por el teorema que acabamos de ver, pues hay garantía de que P gorrito se puede convertir a una Z. Entonces esto será la probabilidad de que Z sea menor que. Y recuerden, Z siempre es igual. Valor menos media sobre desviación. Entonces, 0,20, ¿qué le restamos? ¿Qué dice el teorema? ¿Cuál es la media? Entonces, para que lo tengan en cuenta, de acuerdo con el enunciado, P solita, la proporción en toda la población es de 0,13. Entonces, restamos 0,13. Y dividimos en la desviación, que entonces será 0,13, que multiplica a 1 menos 0,13, dividido en n, que en este caso es 55. Entonces, porfa, calculen eso. Perfecto. Esa es la probabilidad de que una normal estándar sea menor que 1,54. ¿Y cuánto es esa probabilidad? Cero punto noventa y tres ochenta y dos.
Bueno, hasta ahí más o menos clara la idea con esos dos teoremas, el de X barra y el de P gorrito. Ok, bueno. La idea de mostrar esos teoremas es ver la importancia que tiene la distribución normal en la estadística, porque generalmente vamos a hacer estimaciones sobre promedios o sobre proporciones. El salario promedio o el porcentaje de mujeres que trabajan o cosas así. Estos teoremas nos están garantizando distribución normal. ¿Qué hicimos en la clase de hoy? Pues estamos partiendo en el caso fácil. En el primero, pues estoy asumiendo que conozco mu y voy a calcular probabilidades sobre X barra. En este segundo, pues asumo que conozco P y calculo probabilidades sobre P gorrito. Eso sería lo ideal, que yo conociera los parámetros y entonces calculo probabilidades en los estadísticos. Pero pues eso no es así de chévere. En realidad lo que vamos a hacer en inferencia es ir al contrario. Si conozco este, ¿qué puedo decir de este? Si conozco P gorrito, ¿qué puedo decir de P? Porque en general no voy a conocer la población. Entonces, pues a partir de la próxima clase empezamos con eso, con el primer tema grande ahí que sería intervalos de confianza. Una duda este último ejercicio. Espera. Probabilidad entra hasta la distribución normal. O sea, hasta el cálculo de probabilidades en una normal, pero nada de inferencia entra ahí en el parcial. Señor, ahora sí. Digamos, es que tal vez también se me va esta pregunta. Pero cuando apenas tenemos la primera parte del enunciado, de acuerdo con el sitio web de M&M's, el porcentaje de dulces cafés de un paquete es del 13%, ¿sí? Ajá, Y luego tenemos que N son 55 dulces, ¿sí? sí. Entonces yo asumía que ese N no se tenía que dar como en número de dulces, sino en número de paquetes. Y si se da el N en número de dulces, entonces ese 13% no corresponde a como la cantidad de porcentaje de dulces cafés de un paquete, sino como la cantidad de que el 13% de todos los dulces que hay son cafés, más bien. No, en un paquete. Ok, entonces sí, pues es en un paquete SN porque no se da como el número de paquetes, que es el número pues No, no, es que o sea, la información que tenemos es en un paquete, o sea, nos dan el porcentaje de dulces de un paquete. Entonces, si yo quiero calcular cuál es la proporción, pues debo ver cuántos dulces hay en total en un paquete. ok, ya. Listo, perfecto. Eh, Bueno, eso se los voy a aclarar ahí como en el enunciado. Digamos que la idea es seguir usando como lo mismo, el mismo criterio, tres decimales cuando haya que aproximar. Cuando se trate de la distribución normal, pues los cuatro que tiene la tablita. Y pues para no hacer ahí limitaciones, voy a poner las dos respuestas, la que tiene punto, la que tiene coma, pues para que les quede bien a todos. Sí, sí, voy a poner eso sin límite para evitar ahí líos de inconexiones y todo eso. Pues de nuevo, está hecho para hacerse en 2 horas, pero pues ajá. Si el número que le sigue es 5,
hacia arriba. No, la fácil, yo no sé, pues no sé. Sigamos la del colegio, del 5 hacia arriba, aproximamos arriba. Sí, sin fijarnos en si en que sigue es par, impar o esos criterios que no sé dónde los enseñan, pero ajá. 5, 6, 7, 8 y 9 hacia arriba. Uno, 2, 3, 4 se queda quieto, pues hacia abajo. Sí, no compliquemos ahí eso tanto. Entonces, bueno, que estén muy bien. Gracias, profe, que esté bien. Bueno, esperen el parcial. Jugoso y chévere probabilidad.